Libro de Kuzari, segunda parte. Después de que el sabio judío explicó toda la tesis del judaísmo sobre la conexión con Akadosh Baruj Hu a través de la historia, a través de la vivencia, a través de la nebuá, a través de la conexión a través del pueblo judío y no una conexión individual y particular, el rey Kuzari Bemet se convence y decide convertirse. Hay varios testimonios y evidencias de que existió un pequeño país judío en plena Rusia. Hay cartas que testimonian esto y no sabemos cuánto tiempo duró, pero esto existió. Durante una época parece también un imperio, por lo menos un país fuerte militarmente. Y me parece que también tuvo que ver con el hecho de que se hayan convertido. ¿Qué fue después de esos judíos de Kuzaya? Y puede ser que se hayan mezclado de alguna manera con los judíos ashkenazim. Entonces empieza el libro segundo relatándonos que en las historias de Kuzar refieren luego que el rey descubrió el secreto de su sueño al general de su ejército. El sueño se le repitió insistentemente y lo indujo a buscar la obra grata a Hashem en los montes de Harsan. Ambos a dos, el rey y el general de su ejército, fueron a aquellos montes que están en el desierto junto al mar. Llegaron de noche a una cueva donde descansaban algunos hombres judíos, los Shabbatot. Se les manifestaron y entraron en su ley. O sea, se convirtieron. En aquella cueva también hicieron el Brit Milá y volvieron a sus tierras teniendo en su corazón la ley judaica. Encubrieron su nueva fe hasta que, con prudencia, buscaron medios y ocasión oportuna para revelar el secreto poco a poco a algunos de sus adeptos. O sea, de a poquito empezaron a convertir a gente cercana, los cuales se fueron multiplicando hasta descubrir su oculto secreto. Prevalecieron contra el resto de los cosares, haciéndolos entrar en la ley de los judíos. O sea que al fin y al cabo, todo el Estado se terminó convirtiendo. Mandaron venir a sabios y libros de todas las tierras y aprendieron la ley. O sea, trajeron rabanín que hagan una conversión en masa y que enseñan. ¿Sí? No se le puede uno convertir al judaísmo sin tener información y sin conocer las mitzvot. Hay que saber que el Rama explica que se le explica al principio algunas mitzvot y sobre todo se enseña emuná. Se enseña sobre el pensamiento judío, se enseñan los Yudim y Karim, se enseñan las cosas básicas, no solo para que el judío sepa qué hacer, también qué pensar, qué sentir, cuál es la conexión correcta con Hashem. Entonces, enterándose de su prosperidad y prevalecimiento contra sus enemigos, conquista de tierras, escondidos tesoros que se les descubrieron, multiplicación de su ejército que llegó a centenares de miles. Supieron del amor que profesaron a la ley y del anhelo de la casa santa, hasta que erigieron una especie de Mishkan parecido al de Moshe. Honraron a los judíos y bendijeron con ellos. De todo se hace prolija relación en sus libros, habiendo el rey aprendido la ley y los libros de los profetas, tomó a aquel rabí, o sea, este sabio que lo acompañó hasta ahora, por maestro y lo consultó acerca de algunas cuestiones judaicas. En primer lugar, le preguntó sobre cosas que tienen que ver ya con la divinidad, no solo con lo que tengo que hacer, sino qué puedo saber de Hashem, cómo puedo hablar de Hashem. ¿Cómo puedo? Hablar sobre Hashem. Entonces le preguntó cuáles eran los nombres y los atributos que se aplican al Creador y principalmente si ellos suponían atribuir a Dios la corporeidad, lo que se llama en hebreo Agshama o antropomorfismo divino. Cosa tan fuera del entendimiento y que la ley aparta. Esto ya lo hablamos, ¿sí? Que la Torá aleja todo tipo de pensamiento en atribuir cuerpo a Hashem, y no solo la Torá lo aleja, sino también
La razón lo aleja. ¿Sí? Si estamos hablando de un Dios infinito, no puede ser que sea corpóreo, porque todo el cuerpo es finito. Entonces entra el Rabí en lo que llama la Torah de los Toarim, de las cualidades y atributos divinos, algo muy profundo, que el Kuzari lo hace en principio, o sea, en este segundo libro, de manera básica, y después en el cuarto libro entra de manera mucho más profunda. Es parecido a lo que dice acá, a lo que dice el Rambam en Moreh Nevuchim. Vamos a tratar de extendernos y explicarlo lo más sencillo y mejor posible. Le dice el Rabbi: todos los nombres de Hashem excepto el inefable tetragramatón, o sea, el Yud, Kei, Vav, Kei, son atributos o propiedades y semejanzas accesorias tomadas en el sentido de las pasiones de las criaturas según sus decretos y obras. Es decir, lo que dice la Gemara, Dibra Torah Bilshon Bnei Adam. Tenemos que entender que todo lo que está escrito sobre Hashem en la Torah está escrito ¿en qué idioma? En el idioma humano. Hey, momento, ¿y por qué no está escrito en el idioma divino? Pues si estuviera escrito en el idioma divino no entenderías nada. Pero, por cuanto que está escrito en idioma humano, tenemos que entender que todo lo que diga la Torah sobre Hashem va a ser más incorrecto, va a ser incompleto, va a ser nada más que figurativo y no va a ser exacto. ¿Qué podemos decir sobre Hashem? Dice David Amelech en el libro de Teilim, Leja Dumia Teilá. ¿Qué significa esto? En traducción literal y libre, para vos, la alabanza es el silencio. O sea que, ¿cuál es la mejor alabanza para decir sobre Hashem? No decir nada. ¿Por qué? Porque cada cosa que digas va a ser considerado como inexacto. Pero un momento, si digo sobre Hashem que Hashem es fuerte, un momento, ¿para qué no usas la palabra fuerte? Por ejemplo, para hablar sobre Shimshon Agibor. ¿Sí? La misma palabra que usaste para definir a Shimshon como fuerte, ahora la estás usando para Kadosh Baruj Hu. Un chiste. Bueno, y si decimos a Hashem sabio, ¿sobre quién decís que es un sabio? Shlomo Amelech. Shlomo Amelech fue sabio, Kadosh Baruj Hu también, la misma palabra. Con todo el honor y el respeto que Shlomo Amelech se merece. ¿Cómo voy a usar la misma palabra para Shlomo Amelech que para Kadosh Baruj Hu? Son valoraciones que surgen de la comparación entre hombres. Exactamente. Por lo tanto, lo que para nosotros se considera como algo perfecto, esa misma palabra, ese mismo atributo para Hashem, no es más ni menos que un insulto, con el perdón de la palabra. Porque estás llamando de la misma manera al infinito y al finito. O sea, es un insulto. Cuenta la Gemara que un alumno empezó a hacer tfilot, rezar como Shaliach Tzibur, delante de Rabbi Hanina. Y este alumno, con gran devoción y gran pasión, se empezó a extender, y en vez de decir literalmente lo que está escrito en el Sidur, empezó a decir atributos de su imaginación. Hashem el fuerte, el inefable, el grandioso, el gigante, el todopoderoso, el increíble, y empezó a agregar y a decir palabras. Y lo esperó Rabbi Hanina, así, y en el momento que vio que la bola le dijo: ¿terminaste ya todas las shvachim, todas las alabanzas que tenés para decir a tu Dios, al Creador? Y le dice: si no fuera porque Moshe Rabenu dijo a El Gadol, a Gibor, Beanora y Anshe Knesset Agdorá decidieron agregar estos tres atributos en la tefilá, no los diríamos. ¿Y a vos se te ocurre agregar y exagerar en atributos? Dice: ¿a qué se parece? A un rey que tiene miles y millones de monedas de oro y viene alguien y lo alaba por sus monedas de plata.
Explica el Rambam Moreno Bujim, en la primera parte, en el Perek Nuntet, dice, si analizás bien el mashal que le trajo Rabbi Hanina a su alumno, no le dijo que el problema es que lo alabaste con 10.000 monedas de oro, cuando en realidad tenía 1.000.000 de monedas de oro. Porque el problema ese sería nada más cuantitativo. Y no es correcto. El problema no es que le tengo que decir a Hashem 1.000 atributos y dije nada más que 100. No. El problema es cualitativo. Cualquier atributo que digas con tu idioma nunca va a ser suficiente para Hashem. Por lo tanto, es venir a alabar a Hashem con palabras de plata cuando en realidad sus atributos son de oro. O sea, no hay palabra para poder describir. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de eso como de fuego. Entonces, ¿cómo si al final y al cabo decimos palabras sobre Hashem? Vamos a explicar que todo lo que decimos, ¿sí?, tiene un significado. El significado nunca es literal. ¿Qué digo sobre Hashem mismo? Nada. Lejá, Tumia, Teila. Y todo lo que diga de Hashem, pensando que estoy hablando de Hashem, estoy haciendo Avodah Zarah. ¿Por qué? Porque cualquier atributo que creo que está definiendo, estoy convirtiendo a algo, a alguna fuerza en Dios. Por lo tanto, estoy haciendo idolatría sobre eso. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de Hashem, estoy hablando de algo infinito. Y venir a definir algo infinito es lógicamente imposible. Por lo tanto, en el momento que definí, ya no estoy hablando de Hashem. Y si definí, estoy haciendo, por ejemplo, tefilá a lo que definí, no le estoy haciendo tefilá a Hashem. Estoy haciendo tefilá a un concepto que definí en mi mente, que es mera imaginación. Por lo tanto, tenemos que entender que cualquier cosa que estoy diciendo en tefilá tiene que estar constantemente el pensamiento paralelo de Hadumia Teila. La verdadera alabanza es al silencio. Vamos a traer otro ejemplo. Moshe Rabenu. ¿Dónde está escrito el Hadumia Teila? En Tehilim. Moshe Rabenu, por ejemplo, dijo en Shirat Hayam, Norá Tehilot o Sefele. ¿Qué significa la palabra Norá? ¿Sí? Normalmente lo conocen como el terrible. No porque estamos hablando de un monstruo, sino porque estamos hablando de alguien que tiene poder para también, si es necesario, castigar. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué significa Norá Tehilot? Norá significa algo que tiene que ver con miedo. Tehilot significa alabanzas. Dice así el Sefer Karim, Rabbi Yosef Elbo, que también un gran pensador de la edad medieval. Dice, Norá significa que tenemos miedo. Tehilot, el alabado. Tenemos que tener miedo de alabar a Hashem. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que tener miedo de no caer en errores, en creer que estamos definiendo. Por lo tanto dice, Mi kamoja balim Hashem, mi kamoja netar bakodesh. Dice 2 veces. Cuando vamos a hablar de, ahora vamos a explicar a través del Sefer Kuzari, cuando vamos a hablar de las acciones de Hashem, bueno, no hay quien se le parezca a Hashem. Pero cuando vamos a hablar de, no las acciones de Hashem, sino de los atributos propios de Hashem, como si tuviera algo que lo pueda definir, en ese caso, Nedar Bakodesh, el Kadosh Baruj Hu está más allá de todo lo que pueda pensar e imaginar. Nada de lo que pueda decir va a poder ser exacto y realmente definir a Hashem, porque Hashem es indefinible. ¿Sí? Como dice el Pasuk, el Mi Tdamiuni de Ashbe Yomar Kadosh. ¿A quién me van a hacer parecer y con quién me van a comparar? Es imposible comparar a Hashem con nada. Por lo tanto, cualquier cosa que yo diga está sacado de mi sistema de definición y por lo tanto no sirve para Hashem, porque Hashem es incomparable. Por eso tenemos que entender que cualquier cosa que diga sobre Hashem, no estoy hablando realmente de Hashem. Entonces empieza a explicarlo así. El que manda. Muy bien, ¿de qué estoy hablando? De algo que él hace.
Bueno, de lo que él hace es otra cosa. El jefe no puede. También, decía el jefe si querés. Pero tenés que entender que estoy hablando en ese caso de un atributo que tiene que ver con mi relación con él. Pero de él, ¿qué estoy diciendo? Nada. Estoy nada más que hablando que yo recibo mi autoridad de él. Por eso lo llamo jefe. Pero de él dije algo. De él no dije nada. Y si te fijas, todos los atributos que usamos tienen que ver con o las acciones de Hashem, o mi relación con Hashem, o decir una palabra que a mí me cause esa sensación de autoridad y de diferencia y de trascendencia que tiene que ver yo para conmigo. La relación. Pero de él no puedo decir nada. Muy bien. Entonces dice así el sabio. Llámase misericordioso cuando remedia el caso de alguien de quien los hombres tendrían misericordia y gracia. O sea, una persona que se comporta de esa manera, nosotros lo llamamos misericordioso. Y por lo tanto, llamo a Hashem misericordioso. Utilizo de mi idioma una palabra para llamar a ese comportamiento de Hashem, que significan para con nosotros debilitamiento del alma e incitación de la naturaleza a la lástima y compasión, lo cual no conviene a Hashem. O sea, si estoy hablando de que una persona se comportó con misericordia con otra, se compadeció de otra, porque le dio lástima, ¿sí? No puedo usar eso para Hashem, no puedo aplicar eso. Porque Hashem no tiene un sentimiento que lo puedo despertar, y le desperté lástima. Hashem dice, ay, pobrecito, bueno, le voy a dar un pedazo de pan. Acá no hay itpa'alut, no hay influencia, acá no se deja influir. Por lo tanto, cuando Hashem actúa de alguna manera, no es porque le despertaron lástima, sino porque él cree que eso es lo correcto en ese momento. Pero el juez justo que decreta a un hombre pobreza y a otro riqueza sin ninguna mudanza en su esencia. O sea, que Yahweh no cambió cuando decretó algo a una persona o algo a otra. E incluso cuando hizo un cambio en el decreto de una misma persona. No es acá Yahweh el que cambió. ¿Quién cambió? La persona. Si acá Yahweh decretó que una persona tiene que estar enferma. Y después de la tefilá, acá Yahweh decidió curarla. ¿Qué significa que esta persona influyó en acá Yahweh? Acá Yahweh cambió de parecer de ninguna manera. ¿Sí? Hay toda una sidra de Shurim que hay que alguna vez hacer. ¿Una persona hizo teshuvá o hizo Muy bien. un tikkun? Exacto. Justificó El cambio de Hashem que recibió Hashem. Exactamente. O sea, no es Hashem el que cambió, sino que de acuerdo al sistema que Kadosh Baruj Hu dispuso en el mundo, en el momento que la persona saltó de nivel, merece entonces otra reacción y viajó del sistema. Y acá Dios tiene misericordia de uno ni contra el otro se enoja. Semejante a esto, vemos que los jueces humanos, cuando son consultados para sentenciar una causa, juzgan de acuerdo, ordena la ley. Unos triunfan en el pleito, otros son condenados, y todo depende de la sentencia del juez, sin haber en él ningún cambio. Del mismo modo, Hashem se llama unas veces Hashem misericordioso y piadoso, y otras veces el Nekamot Hashem, o Hashem el celoso y vengador, sin que esto cambie de un efecto a otro. La conclusión de esto es que los atributos de Hashem se dividen en tres clases. Esto es importante saberlo, y en el momento que uno empieza a estudiar Tanaj, tiene que tratar constantemente de ver cómo va metiendo todo lo que vea de Hashem en estas tres categorías. ¿Sí? Uno, los activos o positivos, que tienen que ver con las acciones de Hashem. Otros que tienen que ver con la relación con Hashem. Y otros los negativos. Los activos son atributos que se toman de las acciones que proceden de Hashem para con los hombres por medios naturales, como que Akadosh Baruj Hu empobrece, enriquece, abate y levanta, es misericordioso, da gracia, celoso, vengativo, valiente, liberal, etc. Todo lo que digamos que Akadosh Baruj Hu hace para con las personas o para con el mundo, y hablamos de las acciones de Hashem, entran en esta categoría y no hablan de la esencia de Hashem, sino de lo que Hashem hace.
La segunda categoría tiene que ver con mi relación con Él. Cómo yo veo lo que causa su autoridad sobre mí. Como bendito, alabado, santo, exaltado. Y son tomados de la devoción de los que hablan de Él, pero, por numerosos que sean, no pueden suponer multiplicidad ni afectar su unidad. O sea, tanto si Dios que Él es Kadosh, Gadol, Gibor, Nora, Meromam, Benizgab, todos estos atributos que nos dicen los Nevi'im sobre Hashem, no es para decirme que hay en Hashem ribuy, multiplicidad, sino nada más que para que yo despierte en mí una sensación de humildad delante de Él, una sensación de abnegación delante de Él, y no porque todas estas cosas estén describiendo múltiples facetas en la personalidad de Hashem, si se puede decir de alguna manera. Hashem es uno de manera que se lo vea. Ahora, ¿cuáles son los atributos negativos? Los negativos son vivo o uno, primero, último. ¿Qué significa? Cuando digo que Hashem es vivo, no es porque Hashem vive como yo vivo, ni como vos vivís. ¿Para qué lo llamo vivo? Para negar de Hashem la muerte. ¿Por qué lo llamo Hashem uno? No puede Hashem 1, 2, 3, 4. Yo también soy uno, y este libro también es uno, esta computadora también es uno. No. Lo digo para negar, ¿sí?, que hay dos o más, o lo digo también para negar que haya en él multiplicidad. Y cuando digo que él es primero, ¿qué significa? O sea, que él siempre existió. Y si quiero decir que es último, siempre existirá, o sea, quiero decir que es infinito. ¿Bien? Pero de nuevo, infinito. Estoy diciendo no algo. ¿Sí? Todos estos atributos no hablan de algo positivo, sino vienen a negar algo que a nuestros ojos se capta como negativo. Todo allá. Vamos a recordar los tres y vamos a tratar de ahora de tirar algunos atributos y tratar de ver en qué categoría nos ponemos. El último define lo que no es. Muy bien, vengo a negar algo negativo sobre él. Entonces tenemos los de las acciones, los que tienen que ver con la relación de nosotros a Hashem, vienen a exaltar su autoridad, y el tercero, negativo. ¿Está bien? ¿Estás listo? Bueno, digo que Hashem es fuerte. ¿Dónde lo pondrías? En acciones puede ser una, muy bien. Dos, otra posibilidad. Relación con Hashem, puede ser conmigo. Y también puede ser con negativo. En el momento que digo que Hashem es fuerte, estoy queriendo decir Hashem no es limitado en su fuerza. Porque fuerte, cuando hablo de Hashem, tiene que ser el superlativo de fuerte, el infinito de fuerte. O sea, estoy queriendo decir, en realidad, que su fuerza no es limitada. Si digo creador, sí. ¿No se acciona? Si digo que Hashem es el juez, como lo llamó Abraham Avinu, Shofet Kol Haaretz, el juez de todo el universo. También en relación, también en acción, porque Hashem también, después de todo, lleva a cabo el juicio y condena, por ejemplo. Si hablo, por ejemplo, de Hashem es el excelso, ¿no? Ram Benizá, lo llamó Ishayahu. Elevado. ¿Sí? Relación, porque nosotros tenemos que elevar. Muy bien. Así como, por ejemplo, también decimos Yoshev Bashamayim Ishak. Kadosh Baruj Hu está sentado en los cielos. ¿Sí? Relación también. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Hashem está en los cielos? Está infinitamente por encima de nosotros. ¿Por qué le adjudicamos a Hashem al cielo? Nosotros estamos acabando. Muy bien, entonces sentimos, por ejemplo, cuando le decimos que Hashem está en el cielo, él siente, él me puede ver a mí, yo no lo puedo ver, por ejemplo. O
nosotros vemos en el cielo algo infinito, algo enorme, algo poderoso. Le adjudicamos a Hashem el cielo para sentirnos nosotros de alguna manera chiquititos delante de él. ¿Está bien? Pero Hashem no está en el cielo más que en otro lugar, y de hecho Hashem no está en el lugar, porque Hashem está más allá del lugar. Jajamín lo llama a Akadosh Baruj Hu Hamakom Baruj Hu. Hashem es el lugar, y como dice la Gemara, el mundo está en Akadosh Baruj Hu, no Akadosh Baruj Hu está en el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Sobre esto no se lo podemos decir un nene, y por lo tanto, ¿sí? Hoy tal vez convendría más decirle un nene que Hashem está en todos lados, más que decir que Hashem está en el cielo. ¿Por qué? Para no caer en, por ejemplo, lo que cayó, no me acuerdo cómo se llamaba, el primer astronauta ruso que llegó a la Luna, ¿sí? Lo primero que dijo cuando transmitió palabras a la Tierra fue: llegué aquí, se pueden quedar tranquilos, aquí no hay nadie. Queriendo negar la existencia de Dios. ¿Sí? O sea que, pobrecito, él se imaginaba que se iba a encontrar ahí arriba con un gigante de barba blanca. No sé lo que se imaginaba. Para evitar eso hay que tener cuidado. No, hoy se puede llegar el cohete, helicópteros, aviones. El nene vuela, ve las nubes y dice: hey, ¿dónde está Dios? No está, no lo veo. No le habría dicho... Claro, primero, los rusos o los americanos. No, primero los americanos. Pero el primer ruso que llegó dijo: no se habría referido a que hubieran... Entonces no puede ser. A extraterrestres. No. No puede ser ya que llegaron los americanos. Quiso hablar de Dios. ¿Eh? Quiso hablar de Dios, quiso negar la existencia de Dios. También hay que tener cuidado, por ejemplo, si cuentan que una vez un nene le preguntó a su papá: papá, ¿dónde está Dios? Y el papá le señaló para arriba. ¿Sí? Dice que a partir de ese momento, el nene cada vez que veía al vecino que vivía arriba de su casa, le hacía reverencia, se le arrodillaba delante de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque malinterpretó a su papá. Y tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a Hashem para con los chicos. Porque después de todo, lo que digamos y lo que entra en la infancia, ¿sí? Nunca va a ser correcto, pero va a ser una base. Y no queremos que la base sea demasiado incorrecta. ¿Sí? Hay veces que hay que hacer un trabajo de lavaje de cerebro muy fuerte para sacar lo que dijo la maestra jardinera del preescolar sobre Dios, ¿sí? Incluso en personas ya adultas. Por lo tanto, hay que tener cuidado cómo hablamos allá. Entonces, recordemos, tenemos tres tipos de atributos: los que tienen con las acciones, los que tienen que ver con la relación que Hashem despierta sobre nosotros, y los que tienen que ver con lo negativo, para negar de Hashem toda desventaja, defecto. La negación. Sí. Decimos de él que es vivo para excluir de él el atributo de la muerte, porque la imaginación presupone que quien no es vivo es muerto. Por este razonamiento no puede aplicarse al intelecto, pues no puede hablarse, por ejemplo, de tiempo como ente dotado de vida, puesto que su naturaleza es ajena al concepto de vida o muerte. ¿El tiempo está vivo o está muerto? Ni vivo ni muerto. Así como el decir que la piedra no es sabia. No es ni sabia ni necia la piedra. No cabe hablar de esos atributos para con una piedra. ¿Sí? Lo mismo no cabe para Hashem. Hashem no está ni vivo ni muerto. ¿Sí? Porque está más allá de vida y más allá de muerte. También la divina esencia está por encima de la vida o la muerte, así como la luz o la oscuridad. Ahora, si alguien viene y te pregunta: ¿Hashem alumbra o no? Mira, en el no me cosa ahora, pero si ya esta persona preguntó, ¿qué es preferible decirle? Hashem alumbra, es Dios, es luz. Hashem es puro luz. ¿Sabes? Si te viene a preguntar: ¿Hashem es vivo o muerto? ¿Qué le vas a decir? Si todavía no entendió que Hashem está por encima de esas cosas, no decirle vivo. Hashem está vivo. Y si te pregunta: ¿Hashem es fuerte o débil? Y no entendió que Hashem está por encima de toda fuerza existente, dice: fuerte. ¿Sí? Y a contestar de acuerdo a lo que él puede llegar a captar. No obstante, si nos preguntaran si la divinidad, esencia, es luz o oscuridad, diríamos que es luz.
por recelar que presuponga la imaginación que lo que no es luz es oscuridad. Pero eso no es verdad. Debemos decir que no reciben luz ni oscuridad, sino los cuerpos naturales. La esencia divina no es cuerpo. Por eso no se puede decir de ella que es luz ni oscuridad, sino a modo de comparación o para negar, excluir de ella alguna propiedad vil. Por eso en la Kabbalah siempre hablamos de la revelación de Hashem como Or En Sof, ¿sí? Porque para nosotros la luz se capta como algo que todavía ni podemos definirlo. En la ciencia misma todavía no se sabe si la luz son ondas o la luz son cuerpos, ¿sí? Y se habla de fotones como una especie de molécula de luz y no tenemos demasiado claro qué es, ¿sí? Por lo tanto, por cuanto que es algo fuerte, es una energía y es algo que puede traspasar y viajar a una velocidad muy fuerte, entonces... Pero podemos decir que ilumina. Najón, si decís que ilumina, estás hablando entonces de las acciones. ¿Ya? La esencia divina no es cuerpo, por eso no se puede aplicar ni luz ni oscuridad. No admite tampoco vida y muerte sino los cuerpos naturales. La esencia divina es eminente y apartada de ellos, y se le atribuye vida, no es como nuestra vida. Porque nosotros no entendemos nunca vida sino nuestra vida, como si dijéramos que no sabemos lo que es. Dios vivo es una expresión relativa que se opone a la que aplican los gentiles a sus dioses, que son dioses muertos, que no ven, ni escuchan, ni intervienen en el mundo, ni crearon nunca nada, sino que por el contrario fueron creados del palo y la piedra. Porque de ellos no procede ninguna acción. Por esto se llama uno a Hashem para negar y excluir de él la multiplicidad, no para afirmar en él la unidad de la manera que es entendida por nosotros. Uno es para nosotros aquello en que coligan sus partes una con otra y se asemejan, como decir un hueso, una mano, un agua, un ejército. Puede ser un ejército a pesar de que esa unidad incluye miles de personas. Y también decís un cuerpo a pesar de que esa unidad incluye millones de células. Pero cuando decís uno en Hashem, no estás diciendo un uno que incluye algo. Estás diciendo uno que es de todas maneras que se domine único, indivisible, incomparable. Eso es lo que decimos cuando estamos diciendo uno. A eso nos referimos cuando estamos diciendo Hashem Echad, ¿sí? Único, indivisible, incomparable. O si queremos verlo de otra manera, podemos decir que todo viene de él. Entonces ya nos estaríamos refiriendo a un atributo que tiene que ver con las acciones. Por lo tanto, tenemos que ver siempre como todo lo que nos dijeron los profetas sobre Hashem no viene a definir a Hashem, sino viene a despertar en mí una sensación de respeto a Hashem o querer parecerme a Hashem en algo, estamos hablando de las acciones, o negar algo que no corresponde aplicar a Hashem por ser una desventaja o un defecto, y por lo tanto nunca voy a poder estar hablando de la esencia de Hashem sobre Atzmut Hashem. Nosotros ya nos vamos a seguir.